Gracias, Olga. Sí, señores, las personas no quieren entender, o muchas personas en el mundo no quieren entender que la base de un ser humano en todos los aspectos de la vida es el respeto. Una persona sin respeto no es nadie. La persona que no conozca esa palabra no es nadie. El respeto es fundamental, ya sea para todo, no solamente para la religión, para todo. Yo creo, Bure, que no se me puede seguir en la página porque tengo ya estoy llena. Estoy pasada, pero voy a buscarlo ahí y lo voy a agregar. Hay que aprender a respetar a la humanidad. Hay que ser respetuoso ante todo. ¿Entienden? Para que haya mucha disciplina. Porque nosotros somos un equipo grande religioso. Los babalaos, los santeros, los espiritistas, los paleros, los mayomberos. Somos una familia grande. Donde los ahijados, los aleios, las personas que se inician, dependen de nosotros. Entonces, si nosotros no estamos unidos, la religión decae, ¿me entiendes? La religión entonces no puede subir, no puede prosperar, no puede avanzar. Hay que estar unidos, pero hay una realidad, el respeto. Cada quien tiene que respetar las cosas de cada quien. ¿Entiendes? Y eso es lo que está. H. Burra, la letra del año. El respeto es importante, señores. Sin respeto no somos nadie. H. Checo, bendiciones a Burito, Olú, el Boriboya. Es que las personas confunden. Dice Jared, hice mano de orula hace un año. Me entregaron mis guerreros, pero salí de viaje. Cuando regresé, se metieron a mi casa y no encontré mis guerreros y mi eleque. ¿Qué debo hacer? Perdí contacto con mi padrino. Ayúdame, madrina. Maferefungo Batalabure. Usted debe de buscar un babalao, un abogado, alguien que le entregue su guerrero. Ya usted tiene la ceremonia hecha, simplemente hay que volver a lavarle todos sus guerreros, todos sus santos y dárselo, entregárselo. Usted tiene ceremonia, los guerreros siempre van a estar con usted. Porque usted cuando le entregaron esos guerreros, me imagino que cuando usted los recibió le hicieron una ceremonia de entrega, porque todos los santos tienen ceremonia de entrega. Y usted siempre va a tener la bendición de esos santos. Pero sí necesita tenerlo con usted. Busque ayuda de alguien que lo pueda ayudar en esto y se lo entregue.